Las bisagras oxidadas de la puerta de la cabaña chirriaron cuando Elena pisó el porche podrido. Su hija de 8 meses, Sofía, lloraba en sus brazos y Mateo, de 8 años, se aferraba a su abrigo gastado. Detrás de ellos, toda la familia Castillo permanecía en un semicírculo como buitres, sus coches de lujo aparcados en el camino de tierra. Ricardo Castillo, el hermano mayor de su difunto esposo, echó la cabeza hacia atrás en una carcajada. Miren este palacio, todos, la gran herencia de nuestra querida cuñada. Isabel Castillo, la hermana de Javier, se ajustó las gafas de sol de diseño y olfateó el aire húmedo con disgusto. Todo un euro de vida de lujo. Quizás puedas alquilarla por 50 céntimos la noche. La familia estalló en una cruel carcajada mientras la bebé Sofía lloraba más fuerte, perturbada por los sonidos ásperos. Elena apretó los labios, negándose a darles la satisfacción de verla llorar. Se había gastado los últimos ahorros en billetes de avión a España después de que el abogado de la familia le informara de su herencia, creyendo que debía de haber algún error. Ahora se daba cuenta de que el error había sido suyo. Esperar decencia de gente que no la tenía. El joven Mateo tiró de la manga de su madre, su pequeño rostro confundido mientras señalaba a través de la niebla de la montaña. «Mamá, ¿de quién es ese castillo?» A lo lejos, apenas visible a través de las nubes bajas, se erigía una magnífica estructura con altas torres y antiguos muros de piedra, un marcado contraste con la ruinosa cabaña. Carlos Castillo, el hermano menor, siguió la mirada del niño y resopló. «Ese es el castillo de Cuervos, chico. Pertenece a algún noble rico que lo abandonó hace décadas. Quizás tu mami pueda saludarlo desde su mansión aquí». Más risas resonaron por el valle. «Hemos hecho los arreglos para que conecten los servicios públicos», añadió Ricardo. «Considéralo nuestro regalo de bienvenida. La cabaña ha estado vacía desde que nuestro abuelo compró este terreno en los años 50. Nunca pudo venderlo. Algo sobre gravámenes en la escritura, signifique lo que signifique. Deberíamos irnos si queremos llegar a nuestro vuelo. Los abogados se han encargado de todo el papeleo. La cabaña es oficialmente tuya, Elena. Disfruta de tu nuevo reino, Su Majestad», gritó Ricardo mientras volvían a subirse a sus vehículos de lujo. El convoy de coches desapareció por la carretera de la montaña. Elena se quedó sola con sus hijos, conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. La enormidad de su situación se desplomó sobre sus hombros. Estaba en un país extranjero con 2 niños pequeños, casi sin dinero y sin ningún otro lugar a donde ir. Empujó la puerta de la cabaña. Sorprendentemente, era de roble macizo a pesar de su apariencia, moviéndose pesadamente sobre bisagras que no habían sido engrasadas en décadas. Dentro, motas de polvo danzaban en los rayos de sol que entraban por las ventanas rotas, revelando un espacio que era a la vez mejor y peor de lo que había esperado. «Al menos está seco», murmuró, dejando el portabebés de Sofía en lo que parecía ser el trozo de suelo más limpio. La bebé finalmente había dejado de llorar y parpadeaba con curiosidad ante su nuevo entorno. La habitación principal era más grande de lo esperado, con una enorme chimenea de piedra que parecía extrañamente grandiosa para una vivienda tan humilde. «Es como una casa de pioneros de mi libro de historia», observó Mateo. Pasó su pequeña mano por la pared de madera, pero súper vieja. Elena se puso a trabajar de inmediato, encontrando una vieja escoba en un rincón y atacando las telarañas que colgaban del techo como cortinas de encaje. Mateo ayudó recogiendo escombros y llevándolos afuera. Juntos, lograron despejar suficiente espacio en la habitación principal para extender sus sacos de dormir. «Hay una bomba de agua ahí fuera, mamá», gritó Mateo, «y funciona». Conseguí agua. Pequeñas misericordias, pensó Elena. Al menos no morirían de sed. Al acercarse la noche, se concentró en hacer utilizable la chimenea. A pesar de la primavera, la campiña asturiana se enfriaba por la noche. Encontró algo de leña seca apilada en un cobertizo, y pronto tuvo un pequeño fuego crepitando en el hogar. Mateo exploraba mientras Sofía dormía en su portabebés.
Mamá, ¿por qué estas piedras son diferentes? Tenía razón. Las piedras de los cimientos eran claramente mucho más antiguas que la estructura de madera de arriba, cubiertas de extraños símbolos tallados que le recordaban a Elena las ilustraciones de los manuscritos medievales que había estudiado en la universidad. No lo sé, cariño, se unió a él. Esta cabaña podría estar construida sobre algo mucho más antiguo. Al caer la noche y acurrucarse alrededor del pequeño fuego, Elena abrió su mochila e hizo inventario de sus suministros. Unos cuantos tarros de comida para bebés, algunas galletas, 2 botellas de agua, una caja de pañales. No duraría mucho. Mañana tendría que encontrar el pueblo más cercano y averiguar sus próximos pasos. Vamos a estar bien, le dijo a Mateo. Esto es solo temporal. Te lo prometo. Lo sé, mamá, dijo él. Papá siempre decía que eras la persona más fuerte que había conocido. Las lágrimas asomaron a los ojos de Elena. Javier había sido su roca, su compañero en todo. Su muerte había dejado un agujero en su corazón que nada podía llenar. Besó la frente de Mateo y se movió para ver a Sofía. Fue entonces cuando notó algo peculiar. Las tablas del suelo en el centro de la habitación no coincidían exactamente con las demás. Eran más nuevas, como si hubieran sido reemplazadas para cubrir algo debajo. A la luz parpadeante del fuego, la diferencia era sutil, pero inconfundible. Un sonido extraño resonó bajo sus pies. No era madera crujiendo, sino algo parecido a pasos lejanos sobre piedra. Mateo se sentó en su saco de dormir, con los ojos muy abiertos. ¿Qué ha sido eso, mamá? No lo sé, susurró ella. Pero vamos a averiguarlo. La mañana siguiente amaneció brillante y clara. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas rotas e iluminaba el polvoriento interior de la cabaña. Elena apenas había dormido, su mente corriendo con preguntas sobre los extraños sonidos y las tablas del suelo desiguales. Mateo, con la resiliencia de la infancia, finalmente se había dormido, pero Elena había permanecido despierta, escuchando atentamente. Los sonidos no habían regresado, impulsada por la curiosidad y la esperanza desesperada de que pudiera haber algo de valor que vender. Elena buscó en el cobertizo después del desayuno y encontró una palanca oxidada entre las herramientas abandonadas. Con Mateo sosteniendo a Sofía en el porche, a salvo de posibles escombros, regresó a las tablas desiguales del suelo. «Aléjate, cariño», advirtió, encajando la palanca entre 2 tablas. Esto podría astillarse. La madera gimió en protesta mientras ella aplicaba presión y luego cedió con un crujido repentino. Elena tropezó hacia atrás, recuperó el equilibrio y se asomó al hueco que había creado. En lugar de tierra o una bodega, solo había oscuridad debajo y lo que parecía ser un escalón de piedra. «Mateo, tráeme la linterna de mi mochila», llamó. Con la pequeña linterna en la mano, Elena levantó más tablas, revelando lo que era inequívocamente una escalera de piedra que descendía a la oscuridad. Los escalones estaban tallados en roca maciza y desaparecían en la tierra bajo la cabaña. «¿Qué es, mamá?» «¿Yo?», preguntó Mateo. «No estoy segura», respondió Elena, «pero creo que alguien construyó esta cabaña sobre algo mucho más antiguo». Debatió qué hacer. La elección responsable sería asegurar la abertura y dirigirse al pueblo en busca de suministros. Pero el misterio bajo sus pies la atraía, y las preocupaciones prácticas como qué hacer con Sofía se desvanecieron momentáneamente. «¿Podemos bajar ahí?», y la voz de Mateo temblaba. Elena tomó una decisión rápida. Hizo un arnés seguro para Sofía con su chaqueta, atando a la bebé firmemente a su pecho. «Quédate justo detrás de mí», le indicó a Mateo, entregándole la linterna. «Si te digo que vuelvas a subir, lo haces de inmediato. ¿Entendido?» Mateo asintió solemnemente, agarrando la linterna con determinación. Los escalones de piedra estaban desgastados y lisos por siglos de uso, hundiéndose ligeramente en el medio, donde innumerables pies habían pisado. Elena contó 17 escalones antes de llegar al fondo, emergiendo en una cámara abovedada de piedra tallada en la roca viva.
El aire era sorprendentemente fresco, sugiriendo alguna forma de sistema de ventilación. Mateo iluminó con la linterna a su alrededor, revelando paredes forradas con tapices descoloridos que llevaban un escudo de armas, un cuervo negro agarrando una llave dorada. El emblema se repetía en tallas de piedra y en un escudo montado sobre lo que parecía ser una antigua puerta de madera, ahora sellada por mampostería derrumbada. Cuervos, susurró Mateo, como el castillo de cuervos. Quizás, murmuró Elena. En el centro de la cámara había un cofre ornamentado de madera oscura, con bandas de plata deslustrada. A diferencia de todo lo demás en la habitación, parecía haber sido colocado allí relativamente recientemente, quizás en el último siglo. No estaba cubierto por la gruesa capa de polvo que cubría el resto de la cámara. ¿Deberíamos abrirlo?, preguntó Mateo, dirigiendo el haz de la linterna hacia el cofre. Elena se acercó con cautela, esperando a medias que estuviera cerrado. Pero la tapa se levantó fácilmente sobre bisagras bien engrasadas. Dentro, envueltos en cuero aceitado que los había preservado perfectamente, encontraron una pila de documentos que hicieron que a Elena se le cortara la respiración. El documento superior era una patente real escrita en vitela, con un sello que, incluso con su limitado conocimiento de la historia de España, reconoció como de hacía cientos de años. Debajo había escrituras de propiedad, mapas y árboles genealógicos, todos conservados con evidente cuidado. ¿Qué es, mamá?, preguntó Mateo. Las manos de Elena temblaban mientras desplegaba cuidadosamente los documentos uno por uno, colocándolos en el suelo de piedra. Lo que encontró la dejó atónita y en silencio. Patentes reales y concesiones de tierras que databan de 1398, con el sello del rey Juan I de Castilla. Escrituras de propiedad del Castillo de Cuervos y 140 hectáreas circundantes. Una genealogía familiar completa que rastreaba el linaje de los Castillo hasta los caballeros de la Reconquista. Un mapa topográfico que mostraba pasadizos subterráneos que conectaban el sitio de la cabaña con el castillo. Y en el fondo del cofre, un sobre moderno dirigido simplemente «Para mi amada Elena». Reconoció la letra de Javier de inmediato, y las lágrimas brotaron de sus ojos. Con los dedos temblorosos, abrió el sobre y desdobló la carta que había dentro. «Mi queridísima Elena», comenzaba con la familiar letra de Javier. «Si estás leyendo esto, te han dado lo que creen que no vale nada. La verdad está bajo tus pies. El legado de nuestros hijos espera al otro lado del valle. Mis hermanos y mi hermana no saben nada de nuestra verdadera herencia. Mi abuelo se lo ocultó, temiendo su codicia. Ahora te toca a ti reclamar lo que legítimamente pertenece a nuestros hijos. No confíes en nadie de mi familia. La prueba que necesitas está toda aquí. Todo mi amor para siempre, Javier». Elena apretó la carta contra su corazón, un sollozo escapando de sus labios. Incluso desde más allá de la tumba, Javier los estaba protegiendo. ¿Pero qué significaba todo aquello? Volvió a mirar los documentos extendidos ante ella, sus implicaciones amaneciendo lentamente. Este podría ser el secreto familiar más grande que jamás hubiera imaginado. «Mateo», susurró, «creo que tu padre intentaba decirnos algo muy importante sobre ese castillo». La mañana siguiente, Elena se despertó con un propósito renovado. Había pasado la mitad de la noche estudiando los documentos a la luz del fuego, su mente dando vueltas con sus implicaciones. Si lo que había descubierto era cierto y la evidencia parecía innegable, entonces la broma cruel de los Castillo se había vuelto contra ellos de manera espectacular. Después de un desayuno de galletas y lo último de su agua embotellada, Elena guardó los documentos más críticos en su mochila, aseguró a Sofía en su arnés improvisado y partió con Mateo a través del valle hacia el Castillo de Cuervos. Los antiguos mapas de la propiedad mostraban un camino directo que serpenteaba por el bosque, reduciendo el viaje a poco menos de 3 kilómetros. «¿De verdad vamos al castillo, mamá?», Annie preguntó Mateo. La aventura había levantado considerablemente su ánimo. «Sí, vamos», confirmó Elena.
El camino emergió del bosque a una carretera bien mantenida. Lo que descubrió le quitó el aliento. El castillo de Cuervos no estaba abandonado, como había afirmado Carlos. Estaba bellamente mantenido, con jardines cuidados y un flujo constante de visitantes haciendo cola en la entrada. Autobuses turísticos estaban aparcados en un estacionamiento moderno, y las señales dirigían a los visitantes a una tienda de regalos y una cafetería. ¿Está abierto a la gente?, preguntó Mateo. Parece que sí, murmuró Elena, acercándose a la entrada principal, donde se había instalado una taquilla contra los antiguos muros de piedra. En la entrada, una placa de latón llamó su atención. Decía: Castillo de Cuervos, gestionado por la Fundación del Patrimonio Asturiano. Propiedad en litigio desde 1943. Visitas diarias disponibles. Elena se quedó mirando las palabras propiedad en litigio. Se alineaba perfectamente con lo que había descubierto en los documentos. Una batalla legal había estallado durante la Guerra Civil Española, cuando el último heredero conocido había muerto sin hijos. Según los árboles genealógicos, el abuelo de Javier había sido el heredero legítimo, pero nunca había reclamado sus derechos, eligiendo en su lugar comenzar una nueva vida en América. Una mujer de unos 50 años se acercó con un portapapeles en la mano, mirando con curiosidad a Elena y los niños. Llevaba una chaqueta a medida con una placa de identificación que la identificaba como la doctora Ana Montoya. ¿Puedo ayudarla?, preguntó. Si está aquí por la visita, las entradas están disponibles en la taquilla. En realidad, comenzó Elena vacilante, estoy aquí por la situación de la propiedad mencionada en su placa. Es un asunto legal complicado que manejan nuestros abogados en Madrid. Si es periodista. No lo soy, interrumpió Elena. Mi nombre es Elena Castillo. Mi difunto esposo era Javier Castillo. Y creo que él, o más bien nuestros hijos, pueden ser los legítimos herederos de Cuervos. Castillo, dice. Ese nombre es ciertamente relevante para la historia del castillo. Pero hemos tenido muchos reclamantes a lo largo de los años. Tengo documentos, dijo Elena. Cuando la doctora Montoya vio la antigua carta real y las escrituras de propiedad, su compostura profesional se resquebrajó. Casi se le cayó el portapapeles y rápidamente les hizo señas para que la siguieran lejos del área pública. «Dios mío», susurró una vez que estuvieron dentro de su oficina privada, examinando los documentos con una lupa de joyero que había sacado de su cajón. «Esos son auténticos. El sello de cera, el envejecimiento del pergamino, la composición de la tinta, todo consistente con la documentación de finales del siglo XIV. Levantó la vista hacia Elena con nuevo respeto. ¿Se da cuenta de lo que esto significa? Estoy empezando a entenderlo, respondió Elena, pero agradecería su experiencia. La doctora Montoya dejó la lupa y se reclinó en su silla. Este castillo ha estado generando millones en ingresos durante décadas, y legalmente todo pertenece a sus hijos. La Fundación del Patrimonio ha estado administrando la propiedad desde que comenzó la disputa de propiedad, manteniendo las ganancias en depósito hasta que se pudiera determinar el verdadero heredero. Durante la siguiente hora, la doctora Montoya les dio un recorrido privado por el castillo, revelando el alcance total de lo que habían heredado. La estructura medieval era mucho más que un simple edificio histórico. Era una empresa próspera. El torreón del siglo XII albergaba artefactos medievales de valor incalculable, atrayendo a eruditos de todo el mundo. Las galerías renacentistas exhibían retratos originales valorados en millones individualmente. Los salones de estado del siglo XIX se alquilaban para bodas a 50.000 euros por evento. La tienda de regalos y el restaurante generaban 300.000 euros anuales, mientras que las productoras de cine pagaban 100.000 euros o más por usar el castillo como localización para dramas de época. El beneficio neto anual actual es de aproximadamente 4,2 millones de euros, explicó la doctora Montoya, mientras estaban en las almenas con vistas a la vasta propiedad. Todo en fideicomiso,
acumulando intereses, esperando que el propietario legítimo lo reclame. Elena se agarró al parapeto de piedra para estabilizarse. La cantidad era asombrosa. Apenas ayer había estado contando céntimos para comprar pan. Hay algo más que debes saber, continuó la doctora Montoya, bajando la voz. La Fundación ha estado luchando contra intentos de adquisición agresivos durante años. Una empresa llamada Inversiones Globales Castillo ha sido particularmente persistente. ¿Inversiones Globales Castillo? Esa es la empresa de mi cuñado Ricardo. Efectivamente, asintió la doctora Montoya. Ha ofrecido comprar la propiedad en varias ocasiones, alegando conexión familiar, pero nunca ha proporcionado documentación como la suya. La fundación siempre se negó, afirmando que la propiedad no estaba en venta hasta que la propiedad se estableciera legalmente. Él lo sabía, susurró ella. Ricardo sabía de la conexión del castillo con nuestra familia. Por eso me dio la cabaña. Pensó que los documentos se habían perdido o destruido. Si estos papeles se confirman, dijo la doctora Montoya, señalando la mochila de Elena, y creo que lo harán, sus hijos heredarán no solo este castillo, sino una de las mayores fortunas privadas en propiedades del patrimonio español. Mateo, que había estado inusualmente callado durante el recorrido, tiró de la manga de su madre. ¿Significa esto que ya no somos pobres, mamá? Antes de que Elena pudiera responder, su teléfono sonó con un mensaje entrante, el primero desde que llegaron a España, y activó el roaming internacional. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Te vi en el castillo. Gran error. Algunas cosas deberían permanecer enterradas. Nos llevaremos a los niños por su propia seguridad. La sangre de Elena se heló mientras le mostraba el mensaje a la doctora Montoya, cuyo rostro palideció. Creo que deberíamos llamar a mi abogado de inmediato, dijo la directora del patrimonio, y quizás también a la policía. La noticia se extendió por la comunidad de gestión del patrimonio como un reguero de pólvora. Por la tarde, las furgonetas de las noticias locales se habían congregado en las puertas del castillo y, a la mañana siguiente, la historia había llegado a los medios internacionales. Viuda estadounidense descubre fortuna en un castillo, decía un titular. De una cabaña de €1 a un castillo de 100 millones, proclamaba otro. La doctora Montoya había insistido en que Elena y los niños se quedaran en los apartamentos privados del castillo, generalmente reservados para dignatarios visitantes. Es más seguro aquí, había explicado. Elena estaba agradecida por la protección, especialmente después del amenazante mensaje de texto. La policía se lo había tomado en serio, documentando la amenaza y aumentando las patrullas alrededor del castillo. Al tercer día, exactamente como había predicho la doctora Montoya, la familia Castillo descendió sobre el valle como langostas. Ricardo llegó en un helicóptero que aterrizó en el antiguo campo de justas del castillo, el rebufo amenazando los rosales cuidadosamente cuidados. Isabel y Carlos siguieron en un convoy de todoterrenos negros, acompañados por un equipo de abogados elegantemente vestidos que sostenían maletines de cuero. Desde la seguridad de la oficina de la doctora Montoya, Elena observó por la ventana cómo se acercaban a la entrada principal, ya no riendo como lo habían hecho en la cabaña. ¿Me reúno con ellos?, preguntó la doctora Montoya. No, dijo Elena. Que hablen con su equipo legal. No confío en mí misma para no decir algo de lo que me arrepentiré. La doctora Montoya asintió. Sabia decisión. Los abogados lo grabarán todo. Más tarde esa tarde, las imágenes de seguridad mostraban a Ricardo en la sala de conferencias del castillo, con el rostro enrojecido de ira mientras golpeaba la mesa antigua. Esto es obviamente un engaño, declaró a los abogados y administradores del castillo reunidos. Esos documentos son falsificaciones. Mi familia ha estado investigando nuestra genealogía durante años. No hay ningún castillo en nuestro linaje. Una de las abogadas de la fundación, una mujer de cabello plateado con ojos penetrantes, deslizó una carpeta sobre la mesa. Estos son los informes preliminares de autenticación de 3 expertos independientes. Los documentos son genuinos.
datan exactamente de los períodos que afirman representar. Además, hemos localizado pruebas corroborantes en los archivos provinciales. Carlos, siempre el más callado de los hermanos, parecía cada vez más incómodo. Quizás deberíamos discutir esto en privado, le sugirió a Ricardo, quien lo silenció con una mirada. Isabel, siempre la diplomática de la familia, adoptó una estrategia diferente. Cuando la confrontación legal no dio resultados, se acercó al personal del castillo, poniendo su voz más comprensiva para cualquiera que quisiera escuchar. Estamos muy preocupados por el estado mental de Elena, le dijo a un jardinero que no tenía idea de quién era ella. El duelo puede hacer que la gente crea cosas imposibles. Solo queremos ayudar a nuestra querida cuñada a obtener la ayuda profesional que necesita. Sus palabras llegaron a Elena a través del personal del castillo, que ya había formado un círculo protector alrededor de la nueva señora del castillo y sus hijos. Mateo se había convertido en una especie de mascota para los guías turísticos, quienes se deleitaban enseñándole sobre sus antepasados, representados en la galería de retratos. Pero los Castillo no habían terminado. Esa noche, Elena recibió una llamada del abogado de la familia en América. Señora Castillo, estoy obligado a informarle que mis clientes han solicitado la custodia de emergencia de Mateo y Sofía, alegando que usted sufre de delirios y pone a los niños en riesgo al arrastrarlos a España en una búsqueda inútil. Elena casi dejó caer el teléfono. ¿Qué están haciendo qué? La solicitud afirma que usted es mentalmente inestable, que vive en una cabaña ruinosa sin agua corriente y que se niega a recibir ayuda profesional. Solicitan la custodia temporal hasta que se pueda realizar una evaluación psicológica completa. La batalla legal había comenzado en serio, con millones en juego, y los Castillo dispuestos a usar incluso a sus hijos como peones. La doctora Montoya encontró a Elena sentada en el suelo del lujoso apartamento de invitados, con lágrimas corriendo por su rostro mientras Mateo intentaba consolarla. «Todo va a estar bien, mamá», repetía él. La doctora Montoya se arrodilló a su lado. «Su hijo es más sabio que la mayoría de los adultos que conozco», dijo. «Y tiene razón. Los Castillo están aterrorizados porque acaban de darse cuenta de que regalaron una fortuna por su propia crueldad. La ayudó a levantarse, pero no vamos a dejar que ganen. Llamado al profesor Alejandro Vidal, es el principal experto de España en genealogía, histórica y análisis de ADN. Si alguien puede proporcionar una prueba definitiva de la reclamación de sus hijos, es él». «Pero la solicitud de custodia», comenzó Elena, con la voz quebrada, «es infundada y no resistirá el escrutinio», le aseguró la doctora Montoya. «Especialmente una vez que el mundo vea dónde está viviendo realmente», señaló alrededor del opulento apartamento. «Pero debemos movernos rápidamente. Los Castillo tienen dinero e influencia, y no tienen miedo de usarlo». «¿Qué debemos hacer?», preguntó Elena. «Vamos a necesitar muestras de ADN», explicó la doctora Montoya, «de sus hijos y, si es posible, también de los hermanos Castillo. El profesor Vidal las comparará con muestras de la cripta familiar del Castillo». «¿La cripta?». Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. «¿Hay gente muerta aquí?». «Muchas generaciones de sus antepasados», confirmó la doctora Montoya con una sonrisa amable. «Y van a ayudarnos a demostrar que ustedes pertenecen aquí». Mientras formulaban su plan, los hermanos Castillo se reunieron en el hotel de lujo que habían requisado en el pueblo cercano. Ricardo paseaba por la habitación, con un vaso de whisky en la mano. «Esto no puede estar pasando», echaba humos. «Esa cazafortunas don nadie no puede robar lo que debería ser nuestro». «Quizás deberíamos considerar un acuerdo», sugirió Isabel. «Si los documentos son auténticos». «No pueden serlo», estalló Ricardo. «E incluso si lo son, ¿quién dice que los mocosos de Javier son los herederos legítimos? Por lo que sabemos, ella le engañó. Deberíamos exigir pruebas de paternidad». Carlos, mirando por la ventana al castillo, silueteado contra el cielo del atardecer, habló sin darse la vuelta. «¿Y si hemos estado equivocados todo este tiempo? ¿Y si el abuelo sabía lo del castillo y nos lo ocultó deliberadamente?
El vaso de Ricardo se estrelló contra la pared cerca de la cabeza de Carlos. No te atrevas a sugerir eso. Nosotros somos los verdaderos Castillo. Esa mujer y sus hijos no son nada. Mientras Carlos se limpiaba el whisky de la manga, un botones del hotel llamó a la puerta, entregando un sobre con el sello de la Fundación del Patrimonio Asturiano. Dentro había una invitación formal. La junta directiva de la Fundación del Patrimonio Asturiano solicita el placer de su compañía en el Castillo de Cuervos mañana a las 10 am para una presentación genealógica a cargo del profesor Alejandro Vidal sobre la determinación definitiva de los legítimos herederos de Cuervos. Isabel escaneó la invitación, luego miró a sus hermanos con temor. Parece que han encontrado algo concluyente. ¿O están fanfarroneando?, replicó Ricardo. Tráeme a nuestro equipo de relaciones públicas. Vamos a necesitar controlar esta narrativa antes de que se nos vaya de las manos. El profesor Alejandro Vidal llegó al Castillo de Cuervos al amanecer. Un hombre compacto con el pelo blanco alborotado y el comportamiento enérgico de alguien de la mitad de sus 70 años. Llevaba equipo especializado en maletines de aluminio y estaba acompañado por 2 estudiantes de posgrado que lo trataban con reverente deferencia. Doctora Montoya, qué alegría volver a verla, exclamó. Y esta debe ser la señora Castillo y los jóvenes herederos. Sonrió a Elena y los niños. Una historia notable, simplemente notable. No puedo esperar para llegar al fondo del asunto. Elena encontró su entusiasmo extrañamente reconfortante después de días de tensión. Gracias por venir, profesor. Entiendo que es el mejor en su campo. Oh, el mejor de todos, asintió. Ahora, he revisado los documentos que me enviaron y son extraordinarios. Los árboles genealógicos son particularmente detallados, bastante inusuales para la época. Pero los documentos pueden ser falsificados, incluso por expertos. El ADN, sin embargo, nunca miente. Durante las siguientes horas, el profesor Vidal y su equipo instalaron un laboratorio móvil en una de las cámaras modernizadas del castillo. Tomaron muestras de hisopos bucales de Mateo y Sofía, catalogándolas cuidadosamente en recipientes estériles. Ahora, a por las muestras ancestrales, anunció el profesor, llevándolos por una escalera de caracol hasta la cripta del castillo. Mateo se aferró a la mano de Elena mientras entraban en la cámara fresca y tenuemente iluminada bajo la capilla del castillo. Sarcófagos de piedra bordeaban las paredes, cada uno con el escudo de Cuervos, el cuervo con la llave, e inscripciones que se remontaban a siglos. No necesitaremos molestar ningún resto, les aseguró el profesor Vidal, acercándose a una vitrina de vidrio sellada que contenía artefactos. Durante los trabajos de restauración en la década de 1980, se conservaron muestras de cabello y hueso de varios miembros clave del linaje, incluido el 12º conde de Cuervos, que murió en 1897. Según sus árboles genealógicos, él sería el antepasado directo de sus hijos. Mientras el profesor trabajaba, la doctora Montoya le dio a Elena una actualización en voz baja. Los Castillo han confirmado que asistirán a la presentación. Han traído a su propio experto, un genealogista de la Universidad de Salamanca, pero no estoy preocupada. La reputación de Alejandro es inexpugnable. A las 10:60 en punto, llegaron los hermanos Castillo, acompañados por su equipo legal, y una mujer de aspecto severo presentada como la doctora Elvira Ibáñez, su experta en genealogía. Ricardo se negó a mirar directamente a Elena, mientras que Isabel hizo un espectáculo de preguntar por el bienestar de los niños con una insinceridad melosa. Solo Carlos parecía genuinamente incómodo, ofreciendo a Elena un pequeño asentimiento que casi podría haber sido una disculpa. El profesor Vidal dominó la sala desde el momento en que comenzó a hablar, su autoridad académica silenciando incluso los intentos de interrupción de Ricardo. Damas y caballeros, lo que tenemos aquí es un misterio genealógico que abarca 6 siglos, comenzó. El linaje de Cuervos, más tarde conocido como Castillo, después de un decreto real en 1583 que permitió el cambio de nombre, ha sido meticulosamente documentado a través de estos registros.
Los guió a través del árbol genealógico, señalando matrimonios y nacimientos clave que conectaban a los Castillo modernos con los condes medievales. La doctora Ibáñez intentó plantear objeciones sobre la autenticidad de los documentos, pero Vidal la abrumó con detalles técnicos sobre el envejecimiento del pergamino y la composición de la tinta que ella claramente no estaba preparada para contrarrestar. Pero los documentos, por muy convincentes que sean, no son nuestra única prueba. Continuó el profesor Vidal. A través del análisis de ADN que compara muestras de la cripta familiar del castillo con los hijos de Elena, hemos demostrado, más allá de toda duda científica, que Mateo y Sofía Castillo son descendientes directos de los propietarios originales del castillo. Proyectó un gráfico de comparación de ADN que incluso los legos en la sala podían entender, los segmentos coincidentes resaltados en verde. La probabilidad de que esta coincidencia ocurra por azar es de menos de 1 en 500 millones, declaró. El joven Mateo y la bebé Sofía son, sin lugar a dudas, los descendientes de sangre de los condes de Cuervos. Ricardo se puso de pie de un salto. Esto no prueba nada. Por supuesto que son descendientes. Todos lo somos. La pregunta es, ¿quién tiene la reclamación principal? El profesor Vidal sonrió pacientemente. A eso iba, señor Castillo. Verá, el análisis de ADN reveló algo más bastante fascinante. Hizo clic en la siguiente diapositiva. Cuando comparamos su perfil de ADN obtenido del vaso de agua que usó durante la reunión de ayer con las muestras ancestrales, encontramos algo inesperado. El nuevo gráfico mostraba muchos menos segmentos verdes en la columna de Ricardo. Usted, señor Castillo, junto con su hermana y su hermano, están efectivamente emparentados con el linaje de Cuervos, pero no a través del linaje masculino directo como el joven Mateo. Su conexión proviene de una pariente femenina que se casó con la familia en 1897. En términos genealógicos, ustedes son descendientes de una rama cadete, una línea secundaria sin reclamación directa sobre los títulos o las propiedades vinculadas. El gran salón se quedó en silencio mientras las implicaciones se asimilaban. Entonces, la doctora Montoya asestó el golpe final. Además, nuestros archiveros han hecho un descubrimiento extraordinario en los registros del castillo. La cabaña donde alojaron a Elena y sus hijos es en realidad la casa del guarda original del Castillo de Cuervos, construida en 1420 como la primera posición defensiva de la finca. La cámara subterránea que Elena descubrió era una bóveda secreta diseñada para proteger los documentos familiares en tiempos de guerra. Se volvió hacia Elena. Cuando le dieron burlonamente la escritura de esa propiedad sin valor por 1 euro, en realidad le estaban dando la llave para desbloquear la propiedad de toda la finca. Surgieron descubrimientos más impactantes a medida que el profesor Vidal continuaba su presentación. Los archivos del castillo, ahora completamente abiertos a la investigación, revelaron un tesoro escondido más allá de la imaginación. Cámaras ocultas dentro de los muros del castillo que contenían oro y joyas medievales valoradas en 2 millones de euros. Manuscritos originales, incluidas Biblias iluminadas valoradas en 800.000 euros cada una. Bodegas con botellas que databan del siglo XVII, valoradas en 30.000 euros por botella. Una colección de arte oculta durante la Guerra Civil, que incluía 2 pinturas perdidas de Velázquez, que se creían destruidas. El valor total de estos activos previamente no documentados, concluyó la doctora Montoya, supera los 40 millones de euros. Pero la evidencia más condenatoria contra los hermanos Castillo provino de su propia investigación genealógica. El profesor Vidal había obtenido acceso a sus registros familiares privados a través de una orden judicial, descubriendo que habían sabido todo el tiempo de su estatus secundario en la línea familiar. Este documento, dijo, sosteniendo un papel con la firma de Ricardo, es una comisión de investigación de 2015, en la que usted solicitó específicamente a los historiadores que encontraran una manera de eludir el problema del heredero primario en el linaje Castillo. Sabía que provenía de una rama ilegítima sin reclamación legal a la herencia. Carlos se levantó de repente.
He oído suficiente, dijo. Ricardo, Isabel tiene razón. El abuelo me lo explicó hace años. Somos descendientes de la hija del ama de llaves que se casó con un primo lejano. Tenemos sangre Castillo, pero no estamos en la línea directa. Por eso el abuelo insistió tanto en que Javier se casara con alguien del linaje correcto. Estaba tratando de fortalecer la reclamación principal para las generaciones futuras. El rostro de Ricardo se contorsionó de furia. ¿Lo sabías todo este tiempo? Pensé que tú también lo sabías, respondió Carlos. ¿Por qué otra razón habrías estado tan desesperado por conseguir el control del castillo? ¿Por qué otra razón habrías intentado mantener a Elena alejada? Ricardo se abalanzó sobre la mesa hacia su hermano, pero el personal de seguridad intervino antes de que pudiera alcanzarlo. Mientras contenían a Ricardo, una pequeña libreta negra cayó de su bolsillo interior, aterrizando abierta sobre la mesa. La doctora Montoya la recogió. Sus ojos se abrieron de par en par mientras escaneaba las páginas. Esto es un registro de transacciones de propiedad, dijo. Propiedades pertenecientes a parientes ancianos de los Castillo, todas transferidas a Inversiones Globales Castillo. Miró a Ricardo, que había dejado de luchar contra los guardias de seguridad. ¿Sabían estos parientes que estaban cediendo sus activos a su empresa? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Creo, dijo la doctora Montoya, que deberíamos suspender esta reunión y contactar a las autoridades correspondientes. Parece que podríamos estar ante pruebas de fraude, además de la acción de custodia amenazada contra la señora Castillo. Mientras los hermanos Castillo eran escoltados fuera del gran salón, Ricardo e Isabel echando humos, Carlos con la cabeza gacha, Mateo tiró de la manga de Elena. Mamá, susurró. ¿Significa esto que el castillo realmente nos pertenece ahora? Elena se arrodilló para mirar a su hijo a los ojos, consciente de que sus vidas habían cambiado irrevocablemente en el transcurso de una sola mañana. Parece que sí, cariño. Pero más importante, hemos descubierto la verdad sobre la familia de tu padre, la verdad real. El profesor Vidal guardó su equipo, radiante de satisfacción. La genealogía nunca es solo sobre el pasado, señora Castillo, observó. Se trata de entender quiénes somos en el presente. Sus hijos son los verdaderos herederos de Cuervos, no solo por sangre, sino por carácter. Su difunto esposo estaría orgulloso. Mientras Elena estaba en el gran salón de lo que ahora se confirmaba que era el hogar ancestral de sus hijos, sintió la presencia de Javier más fuerte que nunca desde su muerte. La pregunta ahora era, ¿qué haría con este reino inesperado que había caído en su regazo? Y cómo proteger a sus hijos de aquellos que todavía intentarían quitárselo. El caso judicial que se desarrolló durante las semanas siguientes encontró a Elena en el centro de una tormenta que se extendía mucho más allá de la propiedad del castillo de Cuervos. Lo que había comenzado como una simple disputa de herencia se había convertido en una investigación internacional que abarcaba 2 continentes. La abogada de Elena, Marta Suárez, una formidable litigante proporcionada por la Fundación, había solicitado los registros financieros de los hermanos Castillo como parte de su defensa contra la reclamación de custodia. Lo que descubrió fue devastador. Los hermanos Castillo han estado estafando sistemáticamente a parientes ancianos durante años, explicó Marta durante una reunión privada en la biblioteca del castillo. Usaron documentos falsificados para reclamar herencias que no les correspondían legítimamente. La doctora Montoya, que se había convertido en la aliada más cercana de Elena, negó con la cabeza con disgusto. ¿De cuántas víctimas estamos hablando? Al menos 7 que podemos documentar, respondió Marta. Todos parientes ancianos de los Castillo, la mayoría sufriendo de demencia u otras deficiencias cognitivas. Los hermanos los visitaban, presentaban documentos que parecían ser oportunidades de inversión y se marchaban con escrituras de propiedad, certificados de acciones y otros activos. Atacaron a su propia familia, susurró Elena. Su propia sangre. Eso es lo que lo hace tan insidioso, asintió Marta.
Las víctimas confiaban en ellos implícitamente por la conexión familiar. He enviado todo esto a la Guardia Civil. Han abierto una investigación. En cuestión de días, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, había enviado agentes para interrogar a los hermanos Castillo, que se habían retirado a su hotel en el pueblo. Los registros bancarios obtenidos a través de órdenes judiciales federales mostraban que habían robado más de 3,2 millones de euros de fideicomisos familiares y parientes ancianos en 3 provincias. La investigación se disparó rápidamente, con investigadores de delitos financieros de las autoridades españolas y estadounidenses colaborando a través de las fronteras. Los activos de los Castillo fueron congelados y sus pasaportes confiscados para evitar el riesgo de fuga. Mientras tanto, el caso de custodia contra Elena se derrumbó tan espectacularmente como se había presentado. La jueza Leonor Garmendia, de la División de Familia del Tribunal Superior, echó un vistazo a las pruebas y desestimó el caso con sobreseimiento, añadiendo una severa reprimenda a los Castillo por intentar usar el sistema judicial de familia como arma para obtener ganancias financieras. Estos niños están claramente bien cuidados y son profundamente amados, señaló la jueza. La petición de custodia parece no ser más que un vergonzoso intento de obtener el control de su herencia. Este tribunal no será parte de tal manipulación. Con la amenaza de la custodia neutralizada, Elena pudo centrarse en asegurar el legado de sus hijos. La fundación reconoció formalmente a Mateo y Sofía como los herederos legítimos de Cuervos, transfiriendo el control de la finca y su considerable fondo fiduciario a Elena como su tutora. El caso penal contra los hermanos Castillo avanzó rápidamente. Los fiscales de ambos países coordinaron los cargos, centrándose en los ejemplos más flagrantes de fraude. Las pruebas eran abrumadoras: firmas falsificadas, transferencias bancarias manipuladas y testimonios de cuidadores que habían presenciado las visitas de los hermanos a parientes vulnerables. En un momento dramático en la sala del tribunal que acaparó los titulares internacionales, Ricardo se derrumbó durante el interrogatorio, tratando desesperadamente de negociar la inmunidad implicando a sus hermanos. «Pensábamos que éramos los verdaderos herederos», gritó. «Merecemos ese dinero más que alguna extraña que Javier trajo a casa». Isabel mantuvo su inocencia hasta que se le presentaron sus propias firmas en documentos falsificados. De hecho, se desmayó cuando el juez anunció los cargos penales, desplomándose en el estrado de los testigos y requiriendo atención médica antes de que pudieran continuar los procedimientos. Carlos, sorprendentemente, ofreció una confesión completa y expresó un remordimiento genuino. «Fui débil», admitió ante el tribunal. «Sabía que lo que estábamos haciendo estaba mal, pero nunca tuve el valor de oponerme a mi hermano y mi hermana. He vivido toda mi vida a la sombra de Ricardo, con miedo de desafiarlo». Su contrición le valió una sentencia reducida, 5 años en comparación con los 15 de Ricardo y los 8 de Isabel. Pero aún así, los hermanos Castillo se dirigían a prisión, sus reputaciones y su libertad perdidas por su propia codicia. A lo largo de los procedimientos, Elena mantuvo su dignidad, negándose a regodearse o buscar venganza. Cuando los periodistas le preguntaron por su reacción a las sentencias, simplemente dijo: «Se ha hecho justicia. Ahora mis hijos y yo podemos centrarnos en honrar el legado que se nos ha confiado». Ese legado estaba resultando ser aún más sustancial de lo que se creía inicialmente. A medida que los archivos del castillo se catalogaban adecuadamente por primera vez en décadas, surgieron nuevos tesoros. Una colección de joyas visigodas enterradas en los muros del castillo durante un asedio del siglo XVI. Un primer folio de Cervantes previamente desconocido encontrado en la biblioteca. Correspondencia entre el séptimo conde de Cuervos y el rey Felipe II, que arrojaba nueva luz sobre las intrigas políticas de la época. Académicos y conservadores de museos de todo el mundo
comenzaron a solicitar acceso a las colecciones, trayendo un renovado prestigio al Castillo de Cuervos. El turismo aumentó en un 300% a medida que la dramática historia de la enfermera estadounidense que heredó un castillo se difundía por los medios internacionales. A través de todo esto, Elena se mantuvo enfocada en crear un hogar estable para sus hijos. Inscribió a Mateo en la escuela del pueblo local, donde rápidamente se convirtió en uno de los favoritos, tanto de los maestros como de los estudiantes. La bebé Sofía también prosperó, dando sus primeros pasos en el jardín de rosas del castillo bajo la atenta mirada del personal, que rápidamente se había convertido en una familia extendida. La doctora Montoya, en particular, había asumido un papel similar al de una abuela, mimando a ambos niños y ofreciendo a Elena orientación para navegar en su nueva posición. «Lo estás haciendo notablemente bien», le dijo una noche mientras estaban sentadas en el salón familiar privado. Muchas personas se sentirían abrumadas por un cambio tan repentino de circunstancias. Elena sonrió. «He pasado mi vida adaptándome a circunstancias fuera de mi control», dijo. «El sistema de acogida te enseña resiliencia, si no otra cosa. La diferencia ahora es que finalmente puedo proporcionar una estabilidad real para mis hijos». Pero la estabilidad no significaba que los desafíos hubieran terminado. A medida que los casos penales contra los castillos se acercaban a su conclusión, informes perturbadores llegaron a Elena a través de Marta. Antiguos socios de Ricardo habían sido vistos en el pueblo haciendo preguntas sobre la seguridad del castillo. Un coche desconocido había sido visto aparcado a lo largo del perímetro de la finca durante horas. «Podría no ser nada», advirtió Marta. «Solo periodistas sensacionalistas esperando fotos, pero he organizado seguridad adicional como precaución». Esa noche, mientras Elena arropaba a Mateo en su habitación de la torre, ahora decorada con pósters del espacio y maquetas de aviones para que se sintiera más como la habitación de un niño pequeño que como una cámara medieval, él le hizo la pregunta que había estado en su mente durante días. «Mamá, los malos van a intentar quitarnos nuestro castillo». Elena se sentó en el borde de su cama, apartándole el pelo de la frente. «No, cariño. El castillo te pertenece a ti y a Sofía ahora, legalmente y para siempre. Nadie puede quitárnoslo. Pero el tío Ricardo está muy enfadado con nosotros», insistió Mateo. «Tu tío Ricardo tomó malas decisiones y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. Eso lo enfada, sí, pero no puede hacernos daño. Tenemos gente buena protegiéndonos. Papá estaría feliz de que encontráramos nuestro castillo, ¿verdad?» «Sí», susurró Elena. «Tu papá se aseguró de que lo encontráramos. Nos dejó pistas porque sabía lo inteligente y valiente que eres». Al salir de la habitación de Mateo, Elena se detuvo en el pasillo de piedra, colocando su mano contra el muro frío del castillo que se había convertido en su santuario. Después de toda una vida de incertidumbre y pérdida, finalmente había encontrado un lugar donde ella y sus hijos realmente pertenecían. La mañana amaneció brumosa y etérea, con el castillo de Cuervos elevándose como una isla desde un mar de niebla. Elena estaba en la ventana de la cámara principal, observando cómo el personal de seguridad realizaba su patrulla matutina a lo largo de los muros del castillo. Las medidas de protección aumentadas eran a la vez tranquilizadoras y preocupantes, necesarias, pero un recordatorio constante de posibles amenazas. Un suave golpe en su puerta rompió su ensueño. La doctora Montoya entró, llevando una carpeta gruesa y con una expresión que combinaba emoción y preocupación. «He estado investigando algo que me ha estado molestando», dijo. «La cabaña, o más bien la casa del guarda. ¿Por qué el abuelo de Javier la habría comprado por separado del castillo? ¿Y por qué guardar los documentos familiares allí en lugar de en los archivos del castillo?» Elena le hizo un gesto para que se sentara. «Yo también me lo he preguntado. Parece un lugar extraño para esconder papeles tan importantes». «Exactamente». La doctora Montoya extendió fotografías sobre la mesa. «Vistas aéreas de la finca de diferentes épocas. Mira esto. En 1943, cuando comenzó la disputa de propiedad,
La casa del guarda todavía era claramente parte de los terrenos del castillo, pero para 1950 se había trazado una nueva línea de propiedad, separándola de la finca principal. Señaló un documento, una escritura de transferencia. Esto muestra que Tomás Castillo, el abuelo de Javier, compró solo la propiedad de la casa del guarda en 1951, poco después de mudarse a América. Pagó una suma nominal a la fundación que administraba la finca en disputa. ¿Pero por qué?, preguntó Elena. ¿Por qué no intentar reclamar todo el castillo si tenía la documentación para demostrar la propiedad? Creo que estaba jugando a largo plazo, explicó la doctora Montoya. Europa todavía se estaba recuperando de la guerra. La batalla legal habría sido costosa y prolongada, sin garantía de éxito. Al comprar solo la casa del guarda, que todos los demás consideraban sin valor, aseguró la evidencia documental para las generaciones futuras, mientras evitaba una confrontación directa. Así que escondió los documentos debajo de las tablas del suelo y esperó, murmuró Elena. Pero, ¿por qué no se lo dijo a su familia? ¿Por qué Javier no lo supo hasta que se interrumpió una nueva idea formándose? ¿Hasta cuándo?, incitó la doctora Montoya. Hasta poco antes de morir, dijo Elena. Javier hizo un viaje para visitar a la hermana de su abuelo, su tía abuela Carmen, unos 3 meses antes de su accidente. Volvió diferente, de alguna manera, más serio. Empezó a investigar la historia familiar, pasando horas en sitios web de genealogía. Carmen Castillo todavía está viva. Tiene 94 años y vive en una comunidad de jubilados en Sevilla. La encontré mientras rastreaba las conexiones familiares. ¿Crees que ella le contó a Javier lo del castillo? Lo de los documentos en la casa del guarda. Explicaría el momento, confirmó la doctora Montoya. Y hay algo más. Según los registros de visitantes de su comunidad de jubilados, Ricardo visitó a Carmen 2 semanas después de que lo hiciera Javier y 2 veces más antes de la muerte de Javier. ¿Crees que la muerte de Javier no fue un accidente? Creo que debemos hablar con Carmen Castillo y debemos tener mucho cuidado con quién sabe que lo estamos haciendo. En cuestión de horas, un plan se había cristalizado. La doctora Montoya volaría a Sevilla para entrevistar a Carmen personalmente, bajo el pretexto de recopilar historias orales para los archivos del castillo. Elena permanecería en Cuervos con los niños, manteniendo las rutinas normales para evitar levantar sospechas. Marta Suárez, que se había unido a su círculo íntimo de confianza, organizó medidas de seguridad adicionales, sutiles, que no serían fáciles de detectar. El personal del castillo fue investigado más a fondo, los registros de visitantes escrutados y la escuela de Mateo fue informada sobre procedimientos de recogida mejorados. Probablemente estamos siendo demasiado cautelosos, reconoció Marta. Pero con la audiencia de sentencia acercándose, las tensiones son altas. No podemos ser demasiado cuidadosos. Los siguientes 5 días pasaron con una lentitud exasperante. Elena mantuvo una apariencia tranquila por el bien de Mateo, pero internamente era un manojo de nervios. Cada noche revisaba una y otra vez las cerraduras de las habitaciones de los niños, agradecida por los gruesos muros del castillo y los puntos de acceso limitados. En la noche del 5.º día, la doctora Montoya regresó, con aspecto agotado pero triunfante. Se reunió con Elena en la sala de conferencias segura que habían establecido en la antigua sala de guerra del castillo, en lo profundo del torreón. Carmen Castillo es una mujer notable, comenzó, lúcida como una navaja a sus 94 años y nada intimidada por Ricardo o sus amenazas. Confirmó nuestras sospechas y algo más. La doctora Montoya reprodujo una grabación de la entrevista. La voz de Carmen era débil pero clara. Su acento andaluz, todavía fuerte, a pesar de décadas de lecciones de elocución de clase alta. Por supuesto que le conté a Javier sobre su herencia. Era su derecho de nacimiento. Tomás, mi hermano, me hizo prometer que se lo diría solo al heredero directo, y solo cuando fuera el momento adecuado. Cuando Javier me visitó el año pasado y me habló de sus hijos, supe que era el momento.
La línea directa continuaría. La doctora Montoya avanzó rápidamente a través de una conversación general a otra sección clave. Ricardo se enfureció cuando se enteró de que había hablado con Javier. Exigió saber qué le había dicho. Cuando no quise decirlo, amenazó con declararme incompetente y meterme en una residencia. Dijo que tomaría el control de mis asuntos por mi propio bien. Pero he sobrevivido a hombres más inteligentes que mi sobrino nieto. No le dije nada. Había más detalles sobre la historia de la casa del guarda. Cómo Tomás había descubierto la cámara oculta durante una visita de infancia a España. Cómo había preservado meticulosamente los documentos, incluso mientras construía una nueva vida en América. Siempre tuvo la intención de reclamar el castillo, explicó Carmen. Pero llegó la guerra y luego problemas de negocios. Murió creyendo que había fracasado, pero me hizo prometer que velaría por la línea directa. Cuando Javier se casó con esa encantadora enfermera, me alegré mucho. Ella tiene la fuerza que los castillos siempre han necesitado. ¿Dijo algo sobre la muerte de Javier?, preguntó Elena. La doctora Montoya asintió. No cree que fuera un accidente. Javier la llamó la noche anterior, emocionado por algo que había descubierto en la investigación familiar. Le dijo que iba a confrontar a Ricardo al día siguiente. Esa fue la última vez que supo de él. Los frenos de su coche fallaron, dijo Elena. La policía dijo que fue un fallo mecánico, desgaste, pero Javier era meticuloso con el mantenimiento. Nunca se saltaba una revisión. Carmen cree que Ricardo se enteró de la casa del guarda, pero no de la ubicación exacta de los documentos. Por eso te la dio. Esperaba que la vendieras rápidamente por desesperación, y él podría recomprarla a través de una empresa fantasma. Pero no la vendí, murmuró Elena. Me quedé y encontré exactamente lo que él había estado buscando. La doctora Montoya extendió la mano sobre la mesa y apretó la de Elena. Carmen grabó una declaración formal para las autoridades. También ha modificado su testamento para dejar todo a sus hijos. Contigo como fideicomisaria. Es bastante rica por derecho propio. Su difunto esposo fundó una compañía farmacéutica. ¿Qué hacemos con esta información?, preguntó finalmente. Marta ya ha enviado la grabación a los agentes de la UDEF que llevan el caso de fraude. Investigarán el accidente como un posible homicidio, pero puede ser difícil de probar después de todo este tiempo. Y mientras tanto, continuamos fortaleciendo tu posición. La audiencia de sentencia es en 3 días. Una vez que los Castillos sean formalmente encarcelados, muchos de sus recursos serán cortados. Pero debemos estar atentos a los socios que podrían actuar en su nombre. Esa vigilancia dio sus frutos al día siguiente, cuando la seguridad interceptó a un jardinero del castillo que intentaba acceder a los aposentos familiares con una tarjeta de acceso no autorizada. Durante el interrogatorio, admitió que un hombre que coincidía con la descripción del ex jefe de seguridad de Ricardo le había ofrecido 50.000 euros para colocar dispositivos de escucha en las habitaciones de Elena y recopilar información sobre sus rutinas diarias. El jardinero fue arrestado y los protocolos de seguridad se mejoraron de inmediato. La escuela de Mateo suspendió temporalmente las actividades al aire libre, manteniendo a los estudiantes dentro del edificio. Elena canceló su viaje planeado a Madrid, donde tenía previsto reunirse con expertos en conservación del patrimonio. El círculo se está estrechando, observó Marta durante una sesión informativa de seguridad de emergencia. Debemos asumir que se están desesperando a medida que se acerca la sentencia. El plan que idearon fue elegante en su simplicidad. En lugar de atrincherarse defensivamente, tenderían una trampa usando el propio castillo como cebo y arma. La finca del Castillo de Cuervos había sobrevivido a asedios, guerras civiles y bombardeos. Sus antiguas piedras habían protegido a generaciones de ocupantes. Ahora protegería a su nueva señora y a sus hijos. Cada posible punto de entrada está ahora monitoreado, explicó el jefe de seguridad, mostrando a Elena el sistema de vigilancia. Sensores de movimiento, placas de presión, rayos infrarrojos. Nadie puede acercarse sin nuestro conocimiento. ¿Y los túneles?, preguntó Elena, sellados con puertas de acero, alarmados y bajo videovigilancia.
El único acceso es a través de la sala de control, que requiere identificación biométrica. La trampa se cebó con información cuidadosamente filtrada sobre una bóveda recién descubierta que contenía documentación adicional sobre la herencia de los Castillo. La historia, plantada a través del personal del castillo conocido por cotillear en el pub del pueblo, sugería que Elena estaría catalogando estos documentos la noche antes de la audiencia de sentencia. Al caer la noche en esa velada señalada, Elena se sentó en la sala de control segura con Marta y el equipo de seguridad, observando los monitores que mostraban cada acceso al castillo. Mateo y Sofía habían sido reubicados en secreto en la finca de Carmen Castillo en Sevilla esa mañana, acompañados por la doctora Montoya y un equipo de seguridad privado. «Movimiento en el perímetro norte», anunció el jefe de seguridad justo después de la medianoche. 3 individuos acercándose a través del bosque. Elena se inclinó hacia adelante, estudiando las imágenes térmicas que mostraban a 3 figuras moviéndose con sigilo practicado hacia el castillo. Evitaron los caminos principales, manteniéndose en las sombras de los antiguos robles que salpicaban la finca. «Se dirigen a la entrada del antiguo pasadizo del sacerdote», observó Marta. «Justo como anticipamos». «Mantengan posiciones», instruyó el jefe de seguridad a su equipo por radio. «Dejen que entren en la zona de contención». Elena observó, con el corazón palpitante, cómo los intrusos llegaban al muro del castillo y comenzaban a trabajar en la antigua puerta con herramientas modernas. En cuestión de minutos, habían violado las defensas exteriores y entrado en el estrecho pasaje que los llevaría al gran salón. «Están en el corredor de contención», confirmó el oficial de seguridad. «A mi señal, 3, 2, 1, ejecuten». En cada monitor, Elena observó cómo puertas ocultas se cerraban de golpe, atrapando a los intrusos en un corredor de piedra sin salida. Las luces inundaron el espacio, cegando momentáneamente a los hombres, y el personal de seguridad con equipo táctico irrumpió desde posiciones ocultas. La operación terminó en segundos. Los intrusos, el ex jefe de seguridad de Ricardo y 2 hombres contratados con experiencia militar, fueron desarmados y reducidos sin que se disparara un solo tiro. «Los tenemos», dijo Marta, «y la policía ya ha arrestado al abogado de Ricardo, que esperaba en un coche a medio kilómetro de distancia. Su teléfono contiene mensajes de texto que ordenan explícitamente a los hombres que eliminen el problema permanentemente». Elena se dejó caer en su silla, el alivio invadiéndola. «¿Se acabó entonces?» «Sí», confirmó Marta. «Esta es la prueba que necesitábamos. Se añadirán cargos de intento de asesinato al caso de fraude. Ricardo no volverá a ver la libertad en décadas, si es que lo hace. Y mis hijos estarán a salvo», susurró Elena. La sala del tribunal se quedó en silencio mientras el juez Marcos Herrero se preparaba para dictar su veredicto. El juicio de los hermanos Castillo había cautivado la imaginación del público durante semanas, con cobertura diaria de noticias y multitudes en el juzgado que requerían seguridad adicional. La audiencia de sentencia de hoy marcaba la culminación de un proceso legal que había expuesto décadas de fraude, manipulación y, en última instancia, intento de asesinato. Elena se sentó en la primera fila junto a Marta, con la postura recta y la expresión serena. Detrás de ella, la galería estaba llena de periodistas, observadores legales y muchas de las víctimas de los Castillo, parientes ancianos que finalmente habían visto justicia por los bienes que les habían robado. En la mesa de la defensa, los hermanos presentaban un cuadro desolador. Ricardo, antes imperioso y autoritario, ahora estaba sentado con los ojos hundidos en su mono de prisión, la prueba de su complot de asesinato habiendo destrozado cualquier posibilidad de clemencia. Isabel, con su ropa de diseño cambiada por un uniforme institucional, miraba fijamente sus manos cruzadas. Solo Carlos mostraba algo de animación, volviéndose ocasionalmente para hacer contacto visual con Elena. Su expresión una compleja mezcla de remordimiento
y resignación. El juez Herrero se aclaró la garganta, silenciando los últimos susurros en la sala. En mis 30 años en la judicatura, rara vez he encontrado un caso que combine una codicia tan calculada con un desprecio tan cruel por los lazos familiares, comenzó. La evidencia presentada en este tribunal ha establecido, más allá de toda duda razonable, que los acusados se involucraron en una conspiración sistemática para estafar a sus propios parientes, muchos de ellos ancianos y vulnerables. Se dirigió a cada hermano individualmente, describiendo sus crímenes específicos y las pruebas en su contra. Cuando llegó a la conspiración de asesinato, su tono se volvió aún más severo. Señor Castillo, la evidencia indica que la muerte de su hermano no fue el accidente que parecía ser. Mientras la investigación reabierta continúa, este tribunal encuentra la evidencia de su posterior intento de eliminar a la señora Castillo y a sus hijos, creíble y profundamente perturbadora. El fallo del juez fue rápido y decisivo. Ricardo, sentenciado a 15 años por fraude, con cargos adicionales pendientes por conspiración para cometer asesinato. Isabel, recibiendo 8 años por su papel en los crímenes financieros. Y Carlos, en reconocimiento a su cooperación y aparente remordimiento, sentenciado a 5 años con posibilidad de libertad condicional después de 3. Además, continuó el juez, este tribunal ordena la restitución total a todas las víctimas, incluida la devolución de todos los activos malversados a sus legítimos propietarios. Los activos personales de los acusados serán liquidados según sea necesario para satisfacer estas sentencias. Fuera del juzgado, bajo un brillante cielo de primavera, los periodistas se agolparon alrededor de Elena y Marta, gritando preguntas y empujando micrófonos hacia adelante, en lugar de evitarlos. Elena había decidido hacer una breve declaración, con la esperanza de dejar atrás el espectáculo público de una vez por todas. Hoy se ha hecho justicia, dijo con voz clara, no solo para mi familia, sino para todos aquellos que fueron víctimas de la codicia de los hermanos Castillo. Mi difunto esposo Javier trabajó para descubrir la verdad antes de su muerte, y creo que estaría satisfecho con este resultado. Un periodista gritó, ¿presentará cargos de asesinato por la muerte de su esposo? La investigación sobre el accidente de Javier se ha reabierto en base a nuevas pruebas. Confío en que las autoridades seguirán esas pruebas hasta donde lleven. Mi enfoque ahora está en mis hijos y en la responsabilidad que tenemos de preservar el castillo de Cuervos para las generaciones futuras. ¿Cómo se siente pasar de estar casi sin hogar a ser dueña de un castillo valorado en millones? El valor de Cuervos no está en su precio, respondió Elena. Su verdadero valor reside en su historia, su significado cultural y lo que representa para la comunidad que lo ha mantenido durante generaciones. Mis hijos y yo somos simplemente los cuidadores actuales de un legado que se remonta a 6 siglos. Antes de que se pudieran gritar más preguntas, Marta dio un paso adelante. Eso es todo por hoy. La señora Castillo se centrará en su familia y en la fundación del patrimonio de Cuervos, que se anunciará la próxima semana. Gracias. Se abrieron paso entre la multitud hasta un coche que los esperaba, donde la doctora Montoya estaba sentada con Mateo. El niño había insistido en estar presente en la sentencia, sintiendo que era importante ver esta conclusión por sí mismo. A sus 8 años, entendía más que la mayoría de los niños de su edad, habiendo vivido circunstancias extraordinarias que lo habían obligado a lidiar con conceptos adultos de justicia y traición. ¿Se ha acabado de verdad, mamá?, preguntó. Elena le pasó el brazo por encima, atrayéndolo hacia ella. Sí, cariño. Esta parte se ha acabado. Ahora podemos centrarnos en construir nuestra nueva vida. La doctora Montoya sonrió desde el otro lado del coche. ¿Y qué vida será? La Junta del Patrimonio está encantada con tus planes para el castillo. Esos planes habían evolucionado a lo largo de semanas de cuidadosa consideración. En lugar de tratar el castillo como una residencia privada,
aislada de la comunidad circundante, Elena había decidido ampliar su papel como monumento histórico y centro cultural vivo. El gran salón albergaría programas educativos para las escuelas locales. Los extensos terrenos se abrirían para eventos comunitarios y, lo más significativo, una parte de los ingresos del turismo del castillo financiaría becas para niños que habían perdido a sus padres, un tributo a la memoria de Javier. El fallo del tribunal había sido rápido y decisivo. Elena y sus hijos eran los únicos herederos legales del castillo de Cuervos y todas sus posesiones. Los hermanos fraudulentos se enfrentaban a sentencias de prisión y se les ordenó pagar 7 millones en restitución a sus víctimas. Esa tarde, los equipos de noticias locales capturaron el momento en que Elena subió la gran escalera del castillo con Mateo, tomando posesión oficialmente a través de una presentación ceremonial de llaves por parte de la fundación. Mateo, con los ojos muy abiertos a pesar de haber vivido en el castillo durante semanas durante los procedimientos legales, susurró una pregunta que hizo sonreír a los dignatarios reunidos. «Mamá, ¿de verdad vivimos en un castillo ahora?» «Sí», respondió Elena. «Este es nuestro hogar, y vamos a hacerlo un hogar para muchos otros también». En los días siguientes, una corriente de simpatizantes llegó a Cuervos, aldeanos locales trayendo regalos de bienvenida tradicionales, académicos ansiosos por acceder a los archivos, incluso parientes lejanos de los Castillo que habían sufrido a manos de Ricardo y ahora buscaban establecer conexiones con la familia real que nunca habían conocido. Entre estos visitantes hubo una sorpresa: la esposa y las jóvenes hijas de Carlos Castillo, de 6 y 3 años. Catalina Castillo, una mujer tranquila que siempre parecía haber estado a la sombra de los hermanos dominantes de su esposo, solicitó una audiencia privada con Elena. «Quiero disculparme», dijo. Sospechaba lo que Ricardo e Isabel estaban haciendo, pero tenía demasiado miedo para hablar. Carlos intentó distanciarnos de sus planes, pero siempre fue el más débil de los tres. Elena estudió a la mujer, viendo no a una enemiga sino a otra víctima de la dinámica tóxica que había gobernado a la familia Castillo. «Su esposo mostró valor al final», dijo ella. «Dijo la verdad cuando más importaba. Me dijo que viniera a ti, que les mostrara a nuestras hijas que el apellido Castillo no tiene por qué significar codicia y crueldad. Quiere que conozcan a sus primos, que sean parte de algo mejor de lo que él fue parte». La petición tocó algo en Elena que no había esperado, un deseo de que sus hijos conocieran a su familia extendida, de tener primos y conexiones más allá de la tragedia que los había llevado a Cuervos. «Sus hijas siempre serán bienvenidas aquí», dijo finalmente. «Mateo también necesita una familia. Todos la necesitamos». Mientras Catalina se iba, prometiendo volver con las niñas para visitas regulares, Elena sintió que se le quitaba un peso de encima. El ciclo de división y resentimiento que había envenenado a la familia Castillo durante generaciones finalmente se estaba rompiendo. En su lugar, algo nuevo y más saludable podría crecer. Esa noche, mientras arropaba a Mateo en su habitación de la torre, ahora completamente a prueba de niños a pesar de su arquitectura medieval, él le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. «Mamá, ¿somos ricos ahora?» «Tenemos más de lo que necesitamos», dijo ella. «El castillo genera ingresos que nos mantendrán y ayudarán a otros también. Pero la verdadera riqueza no es el dinero, Mateo. Es tener un hogar, gente que te quiere y la oportunidad de marcar la diferencia en el mundo. Papá estaría feliz por la beca, ¿verdad? Ayudar a niños como yo que no tienen a sus dos padres». «Muy feliz», asintió Elena. Mientras cerraba su puerta, dejándola entreabierta como él prefería, Elena se detuvo en el pasillo de piedra, abrumada por lo lejos que habían llegado. Del borde de la indigencia a la administración de una finca histórica, del aislamiento al centro de una comunidad, de víctimas a vencedores, el viaje parecía casi tan fantástico como los cuentos de hadas que una vez le había leído a Mateo. Pero a diferencia de los cuentos de hadas,
Su historia no terminaría con un "y vivieron felices para siempre". Habría desafíos por delante, responsabilidades que navegar, un legado que honrar. El castillo no era solo un hogar, sino un fideicomiso, uno que daría forma a las vidas de Mateo y Sofía de maneras que solo estaba empezando a comprender. Sin embargo, por primera vez desde la muerte de Javier, Elena se sintió capaz de afrontar lo que viniera. Los hermanos Castillo se habían reído cuando le dieron la cabaña por 1 euro, sin imaginar que la llevaría a descubrir el derecho de nacimiento de sus hijos. Su burla se había convertido en su fuerza, su crueldad transformada en su oportunidad. 5 años pasaron con la rapidez que llega cuando la vida encuentra su ritmo adecuado. El castillo de Cuervos, una vez símbolo de la antigua nobleza, se había transformado en algo que sus constructores medievales nunca podrían haber imaginado. Un legado vivo que equilibraba la preservación con el propósito, la historia con la humanidad. Mateo, ahora con 13 años, se había convertido en un joven reflexivo que se interesaba genuinamente por su herencia. Los fines de semana daba visitas especializadas al castillo para niños, haciendo la historia accesible a través de relatos de caballeros, pasadizos secretos y batallas de antaño. Y aquí es donde almacenaban las armas durante la guerra, explicaba a un grupo de escolares con los ojos muy abiertos, señalando anillas de hierro incrustadas en la pared de lo que ahora era la tienda de regalos. No la guerra civil americana, la española, cuando los hombres de Franco intentaron tomar el castillo. Mis antepasados. Hizo una pausa, todavía maravillándose ocasionalmente con el concepto, apoyaron a la República, así que tuvieron que esconder sus mejores espadas cuando llegaron los soldados. Sofía, a sus 5 años, no recordaba la cabaña ni la lucha que los había llevado a Cuervos. Nacida casi en la pobreza, pero criada en el privilegio, corría por los salones donde sus antepasados habían gobernado una vez, tratando antiguas armaduras como si fueran equipos de patio de recreo, a pesar de los amables recordatorios de los guías de no tocar. «Cuidado, señorita Sofía», llamaba Alberto, el conservador jefe, que había trabajado en el castillo durante 40 años. «Perdón, señor Alberto», respondía ella, corriendo ya hacia el siguiente tesoro histórico que llamaba su atención. Con el pelo oscuro de su padre y el espíritu decidido de su madre, Sofía era el latido vivo del castillo, llevando risas infantiles a habitaciones que habían permanecido en silencio durante siglos. Elena se había adaptado a su papel de administradora de Cuervos, con una gracia que impresionaba incluso a los miembros más tradicionales de los círculos del patrimonio español. Bajo su dirección, el castillo había mantenido su integridad histórica mientras evolucionaba hacia un centro de educación y comunidad. La cabaña todavía estaba al otro lado del valle, pero ahora la había restaurado como un recordatorio de sus humildes comienzos. Su techo había sido reemplazado, las ventanas reparadas y el interior renovado para servir como un pequeño museo, contando la historia de la casa del guarda del castillo y su papel fundamental en la preservación del legado de los Castillo. La doctora Ana Montoya, ahora en sus 60, pero todavía vibrante, había permanecido como directora del patrimonio del castillo y se había convertido en parte de la familia para los Castillo. Entró en el salón llevando un portafolio de cuero, sus zapatos sensatos haciendo clic en el suelo de piedra. «Los preparativos para el Festival de la Cosecha están completos», anunció. El Festival Anual de la Cosecha de Cuervos se había convertido en un punto culminante del calendario local, reuniendo a aldeanos, turistas y entusiastas del patrimonio para un fin de semana de celebraciones de inspiración medieval. Habría competiciones de tiro con arco, música tradicional, demostraciones de artesanía y un festín en el gran salón que combinaba recetas históricas con platos modernos favoritos. «Mateo se está tomando muy en serio su papel de anfitrión», respondió Elena. «Lo hará espléndidamente», le aseguró Ana. «Ese chico nació para esto. Tiene una comprensión natural de la responsabilidad que conlleva el privilegio». Elena asintió,
el orgullo calentando su corazón. A pesar de las extraordinarias circunstancias de sus vidas, había trabajado duro para mantener a sus hijos con los pies en la tierra, para inculcarles los valores que habían guiado su propia vida: compasión, trabajo duro y gratitud. Mateo ayudaba con el mantenimiento del castillo durante las vacaciones escolares, aprendiendo habilidades prácticas junto al personal. Sofía, a pesar de su corta edad, ya participaba en la clasificación de donaciones para el Banco de Alimentos local, que operaba desde uno de los edificios anexos del castillo. El contraste entre sus vidas ahora y lo que podría haber sido nunca estaba lejos de la mente de Elena. Los hermanos Castillo permanecían en prisión, aunque a Carlos se le había concedido recientemente la libertad condicional por buen comportamiento, y se había establecido en un pequeño pueblo del norte, lejos de Cuervos y de los dolorosos recuerdos que guardaba. Su exesposa Catalina y sus hijas eran visitantes habituales del castillo. Las niñas, ahora amigas inseparables de Sofía a pesar de la diferencia de edad. El viejo Magnus, el granjero vecino que una vez temió reconocer a Elena cuando los hermanos Castillo estaban presentes, ahora servía como jefe de jardineros del castillo. Su señoría, dijo. El título, una formalidad juguetona que ambos disfrutaban. Ha llegado el correo del día. Hay una carta para el joven maestro que parece importante. Sello de la Universidad de Salamanca. Elena aceptó el sobre. Mateo, a pesar de su juventud, se había estado carteando con varias universidades sobre sus programas de historia, impresionando a los académicos con sus detalladas preguntas sobre estudios medievales. Gracias, Magnus, dijo ella. ¿Cenarás con nosotros esta noche? La señora Potes está haciendo su famoso estofado de cordero, y ya sabes cómo se pone cuando la gente se pierde su cocina. No me atrevería a decepcionar a la señora Potes, rió Magnus. Mientras regresaba a sus tareas, Elena reflexionó sobre cuán completamente se había integrado Cuervos con la comunidad circundante. El castillo empleaba a más de 30 residentes locales a tiempo completo, desde jardineros hasta guías turísticos y personal administrativo. Sus visitantes traían ingresos vitales a las tiendas y restaurantes del pueblo. Lo que una vez había sido un símbolo de aislamiento aristocrático, se había convertido en un motor económico y cultural para toda la región. La escena final de su transformación se desarrolló esa noche en el festival anual de la cosecha de Cuervos. Cientos de lugareños y visitantes se reunieron en los terrenos del castillo, disfrutando de entretenimiento que iba desde demostraciones de cetrería hasta bailes folclóricos tradicionales. Puestos de comida ofrecían de todo, desde auténtico pan medieval hasta platos modernos favoritos, y los niños corrían por los jardines, volando cometas decoradas con el emblema del cuervo de Cuervos, mientras Elena se dirigía a la multitud desde los escalones del gran salón. Los equipos de cámara de un equipo de documentalistas que filmaban una serie sobre fincas históricas españolas capturaron el momento para la posteridad. Detrás de ella estaban Mateo y Sofía, vestidos con atuendos semiformales que hacían un guiño a la tradición sin dejar de ser apropiados para sus edades. «Bienvenidos a Cuervos», comenzó, su voz llegando a la atenta multitud. «Hace 5 años, cuando mis hijos y yo llegamos aquí por primera vez, éramos extraños en esta tierra y sus tradiciones. Hoy, gracias a su amabilidad y aceptación, estamos orgullosos de llamar a esta comunidad nuestro hogar». La multitud aplaudió cálidamente. Muchos recordaban la dramática historia de cómo la enfermera estadounidense y sus hijos habían descubierto su herencia y cómo la crueldad de los hermanos Castillo se había vuelto en su contra de manera tan espectacular. El castillo de Cuervos ha permanecido en pie durante más de 800 años, continuó Elena. Ha resistido guerras, convulsiones políticas y tiempos cambiantes. Ha sido una fortaleza, un hogar, un museo, y ahora esperamos, un centro para el aprendizaje y la comunidad. Mis hijos y yo somos simplemente los cuidadores actuales de este notable legado, y nos tomamos esa responsabilidad muy en serio.
Hizo un gesto a Mateo, quien dio un paso adelante con una confianza recién descubierta. En los 5 años desde que llegaron a Cuervos, había pasado de ser un niño tímido e inseguro a un joven con un propósito. Su voz, comenzando a hacerse más grave con la adolescencia, se escuchó claramente mientras pronunciaba sus comentarios cuidadosamente preparados. Mi padre una vez me dijo que la verdadera nobleza no se trata de títulos o riqueza, sino de cómo tratamos a los demás y la diferencia que hacemos en el mundo, dijo, su aplomo, notable para un niño de 13 años dirigiéndose a cientos de personas. Es por eso que el programa de becas que lleva su nombre es tan importante para nuestra familia. Queremos que Cuervos sea un lugar que cambie vidas para mejor, tal como cambió las nuestras. El director del documental asintió con aprobación a su camarógrafo, capturando el momento en que Mateo anunció la expansión del programa de becas para incluir a estudiantes internacionales y un nuevo enfoque en la investigación de la conservación ambiental. A medida que los procedimientos formales concluían y las festividades continuaban en la noche, Elena encontró un momento tranquilo para darle a Mateo la carta de Salamanca. Sus ojos se abrieron de par en par al leer la invitación para asistir a un programa especial de verano para jóvenes historiadores talentosos, diseñado específicamente para estudiantes interesados en estudios medievales. ¿Quieren que vaya el próximo verano?, exclamó. El profesor Harrington dice que mis preguntas sobre la arquitectura del castillo muestran una perspicacia notable para alguien tan joven. ¿Crees que puedo ir, mamá? Por supuesto, le aseguró Elena. Tu padre estaría muy orgulloso de cómo has abrazado tu herencia. Más tarde esa noche, mientras las linternas iluminaban los terrenos del castillo y la música tradicional flotaba en el aire, Ana se unió a Elena en las almenas. Debajo de ellos, Mateo estaba enseñando a Sofía y a sus primas un baile medieval que había aprendido de los recreadores históricos. «Has logrado algo notable aquí», observó Ana. «Cuando pienso en lo cerca que estuvo este lugar de caer en manos de Ricardo», se estremeció ligeramente. «Lo habría vendido pieza por pieza. El arte, los artefactos, la tierra misma. A veces también pienso en eso», admitió Elena. «En lo diferente que podrían haber resultado las cosas si nos hubiéramos rendido, si hubiéramos vendido la cabaña por desesperación. Pero no lo hiciste», le recordó Ana. «Perseveraste. Encontraste la verdad». La verdad había continuado desarrollándose de maneras inesperadas. La investigación sobre la muerte de Javier finalmente había descubierto pruebas de manipulación en las líneas de freno de su coche, aunque probar la participación directa de Ricardo seguía siendo difícil. Víctimas adicionales de fraude se habían presentado después del juicio, extendiendo la sentencia de Ricardo por varios años, y los archivos del castillo habían continuado arrojando tesoros históricos, incluida correspondencia que arrojaba nueva luz sobre la política de la época y las técnicas de construcción medievales. La historia terminó donde había comenzado, con Elena arropando a ambos niños en camas que una vez albergaron a príncipes y princesas medievales. La habitación de Sofía, adyacente a la cámara de Elena en el ala familiar, había sido decorada con un tema celestial, con estrellas pintadas en el techo por un artista local. Mateo había insistido en mantener su habitación de la torre, aunque había sido modernizada con calefacción adecuada y un escritorio donde podía estudiar su creciente colección de libros de historia. Mientras apagaba las luces en la habitación de Mateo, él hizo la pregunta que había comenzado su viaje 5 años antes. «Mamá, ¿de quién era este castillo?» Esta vez, Elena tenía una respuesta diferente. Sonrió y le besó la frente, viendo en su rostro la mezcla perfecta de los rasgos de Javier y los suyos. «Pertenece a todos los que lo aman, cariño, a las personas que lo construyeron piedra a piedra, a aquellos que lo preservaron a través de los siglos, a la comunidad que lo rodea ahora. Nosotros solo somos los afortunados que podemos llamarlo hogar». Mateo asintió pensativamente. «Voy a asegurarme de que siga en pie otros 800 años». «Creo que lo harás»,
respondió Elena, sabiendo en su corazón que su hijo entendía el verdadero valor de su herencia, no medido en euros, sino en historia, responsabilidad y la oportunidad de marcar la diferencia. Mientras cerraba su puerta y caminaba por los silenciosos pasillos del castillo de cuervos, Elena se detuvo en una ventana que daba al valle. A lo lejos, la cabaña, la casa del guarda que había sido su herencia de €1, era visible a la luz de la luna, su techo restaurado y sus muros robustos, un recordatorio de lo lejos que habían llegado. La toma final mostraba el castillo de noche, cada ventana brillando con una luz cálida, ya no un monumento al pasado, sino un faro de esperanza para el futuro, donde una familia que fue objeto de burlas y desprecio ahora reinaba sobre su propio reino privado, no a través de la arrogancia o el derecho, sino a través de la administración y el servicio, transformando un antiguo legado en un regalo vivo para las generaciones venideras. Y en algún lugar, a Elena le gustaba pensar, Javier velaba por ellos, complacido de que su último acto de amor hubiera llevado a su familia a casa.